Hoy tenemos sobre la mesa un análisis a fondo realmente fascinante. Nos basamos en un resumen animado espectacular del canal de YouTube Libros Animados sobre una de las obras más colosales y yo diría polémicas de la literatura. Así es, estamos hablando de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Pero ojo, la misión hoy no es sentarnos a hacer un resumen escolar, o sea, contar la trama y ya. Para nada. El objetivo real aquí es diseccionar la anatomía de la mente humana, es explorar esas raíces casi biológicas de la culpa y entender la verdadera naturaleza de lo que llamamos castigo. Totalmente. Porque, bueno, normalmente cuando se habla de un diagnóstico, digamos, médico, existe esta expectativa de precisión absoluta, como si el cuerpo fuera ingeniería pura, ¿no? Claro, uno se fractura un brazo, ves la radiografía con esa línea blanca rota y el médico simplemente señala y dice que ahí está el problema. Exacto. Es una certeza binaria que resulta increíblemente reconfortante. ¿Está roto o no está roto? A nuestra psique le encanta que el dolor sea visible y fácil de categorizar. Pero luego entramos al mundo de la psicología, a los terrenos pantanosos de la moralidad y la culpa, y de repente, pues, esa máquina de rayos X se descompone por completo. Se vuelve un panorama turbio, sí. Las fracturas ya no son líneas en un hueso, son fisuras invisibles en la realidad de la persona. Y ese es el entorno más peligroso para un diagnóstico. Sobre todo cuando el paciente, el juez y el perpetrador son exactamente la misma persona. Y ese sistema cerrado, para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, tiene un nombre en nuestro material de origen: Rodion Raskolnikov. A quien le gusta que le digan Rodia. Rodia, exacto, un estudiante universitario en el San Petersburgo de la época, asfixiado por problemas económicos gravísimos. Así que, bien, vamos a desglosar esto porque el análisis ilustra cómo un crimen de esta magnitud no nace de la nada. No, no es un arrebato. Comienza como una pequeña semilla intelectual, una justificación, digamos, teórica. Y es crucial detenernos ahí. Sí, en ese paisaje invernal y gris de una ciudad del siglo XIX. Imagínate el aislamiento de Rodia. Él ya acariciaba la idea abstracta de cometer un crimen sin tener claro el objetivo. Es el peligro de vivir puramente en la mente. Y un día hace algo mundano, va a casa de Elena Ivanovna. Una vieja usurera. Exacto, una usurala para pedir un préstamo dejando un reloj como garantía. Un acto transaccional frío, pura necesidad económica. Completamente mundano. Pero al día siguiente la narrativa da un giro. Rondia está en una taberna ruidosa y escucha de casualidad a otro estudiante lanzar una hipótesis letal. Uy, sí, la conversación de la taberna. El estudiante afirma que el mundo sería un lugar infinitamente mejor y más justo si esa usurera estuviera muerta. Su lógica es que ella se aprovecha de la miseria y además abusa cruelmente de su propia hermana menor, Lisabeta. Y esa misma noche, como si el universo hiciera una broma macabra, Rondia se entera por pura casualidad de que la usurera va a estar completamente sola al día siguiente. Y ahí es donde la teoría se vuelve acción. Claro, toma un hacha, va a la casa y la asesina a sangre fría. Pero el caos del mundo real no es limpio como las teorías, porque justo cuando está buscando el dinero, la hermana Lisabeta entra al apartamento. Y Rodia, arrinconado por el pánico absoluto, la asesina también para no dejar testigos. Logra escapar de milagro. Lo fascinante aquí es cómo el material subraya que Rodia se consideraba a sí mismo un ser intelectualmente superior, alguien lo suficientemente evolucionado como para lidiar con las consecuencias emocionales. Sí, él no veía el primer asesinato como un acto de avaricia vulgar. Lo veía casi como una ecuación utilitaria estricta, un cálculo matemático. La sociedad pierde a un parásito, y él gana los recursos para hacer grandes contribuciones a la humanidad. Es como si hubiera creado una enorme hoja de cálculo moral en su cabeza. Una hoja de cálculo donde decide quién merece existir basándose en su utilidad. Pero, a ver, esto me plantea un desafío analítico. A ver, dime. Revisando esta secuencia, ¿fue realmente esa conversación en la taberna el verdadero detonante del crimen? ¿O Rodia solo buscaba, de manera desesperada, una validación externa para una oscuridad que ya llevaba dentro? Esa es una gran pregunta. Me gusta la analogía de la hoja de cálculo, pero yo creo que no era tan limpia. No. No. Otorgarle a Rodia la frialdad de un analista de datos es caer en su misma trampa. Era un mecanismo de defensa masivamente narcisista.
La conversación de la taberna no plantó nada, solo fue fertilizante. Le dio la jerga académica para encubrir su impulso. Exactamente. No soportaba la idea de ser un criminal común, necesitaba el traje de benefactor social. Y su arrogancia es un error de cálculo colosal. Y vaya error, porque cuando el hacha cae sobre Elisabetta, la ecuación utilitaria se hace pedazos. Ella era inocente. Y aquí pasamos a la reacción violenta de la mente y el cuerpo. Sí, el choque con la realidad. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque la tesis central del análisis es que el castigo real no es el que dicta un juez. Pasan los días, Rodia no disfruta el dinero, y es devorado por delirios de persecución. Empieza la desintegración de esa falsa fachada. Y aquí hay una ironía dramática de película. En plena paranoia, un detective, Porfirio Petrovich, lo cita en la estación de policía. Imagínate el pánico. Tienes las manos manchadas de sangre metafóricamente y te llega un citatorio. Uno piensa que ya lo descubrieron todo. Rodia va convencido de que se acabó. Casi confiesa al entrar. Pero resulta que el citatorio no tiene nada que ver con el asesinato. Es por una deuda, ¿verdad? Sí, un asunto civil menor. Su casera le está cobrando el alquiler atrasado. ¡Qué locura! Pero el golpe maestro es que, justo cuando Rodia suspira aliviado por lo del alquiler, el detective menciona por casualidad el homicidio de la usurera. ¿Y el autoproclamado superhombre utilitario? Se desmaya. Se desmaya de los nervios ahí mismo. Su sistema nervioso simplemente se apaga. Desarrolla insomnio y una tensión nerviosa brutal. Ese desmayo es la prueba que desarma su teoría. La obra nos muestra que el sistema judicial oficial no importa tanto. El verdadero castigo, la cárcel real, fueron sus pensamientos. La culpa se vuelve una enfermedad psicológica literal. Es como ver una enfermedad autoinmune, pero del alba. Su cuerpo atacando su propia psique, rechazando la violencia a través del desmayo. Sí, es el cuerpo negándose a procesar la mentira. Y yo me pregunto, ¿acaso la culpa es una fuerza biológica tan fuerte como el hambre o la sed? Dostoyevsky retrata un instinto humano de supervivencia que choca con la disonancia cognitiva de ser un asesino y querer tomar el té por las tardes. Claro, el organismo se rebela. Y esto plantea una pregunta importante, porque toda esta olla de presión interna choca con una presión externa inmensa. El detective Porfirio no es un policía torpe. Para nada, juega con él. Empieza a sospechar de Rodia basándose únicamente en sus reacciones psicológicas. No tiene huellas, no tiene testigos. Es un contraste increíble entre la justicia legal y la moral. Un juego del gato y el ratón absoluto. Porfirio actúa como un psicólogo. Se sienta a esperar que la mente del criminal colapse por su propio peso y le promete que si confiesa le bajarán la condena. Lo va acorralando. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Justo antes de que Rodia se quiebre, el universo le lanza un salvavidas absurdo. Un hombre llamado Nicolás de Mentir confiesa falsamente ser el asesino. Un giro narrativo brillante. De pronto Rodia podría evadir la justicia por completo. Tiene una salida libre de culpa legal. Pero en lugar de sentir alivio, sus nervios se destrozan aún más. Es la paradoja perfecta. La lógica diría que sentiría un alivio inmenso, pero ocurre lo contrario. Lucha desesperadamente con la necesidad de confesar. Es que tener una salida libre de culpa legal hace que el peso del castigo moral sea 1000 veces peor. Es como si el universo se burlara de su tormento. Le dice, ahí está tu impunidad. A ver cómo duermes sabiendo que un inocente se pudre por ti. Sin la amenaza tangible de la ley, Rodia se queda solo con el juez más implacable. Su propia conciencia putrefacta. Necesita una intervención radical. Una salvación espiritual, claro. Y esto nos lleva a los temas simbólicos. Llevado al límite, Rodia busca a Sonia Marmeladov, una joven empujada a la prostitución por la miseria de su familia. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, el contraste entre ambos es vital. Sonia es un ancla moral. Los estudiosos la comparan con María Magdalena o incluso con una figura similar a Cristo. Ella mantiene sus virtudes intactas mientras Rodia se pudre desde adentro. Ambos rompieron las reglas de la sociedad para sobrevivir, pero los resultados son el día y la noche. Totalmente. Y en un estado febril, Rodia obliga a Sonia a leerle la historia bíblica de Lázaro y luego le confiesa el crimen. Y Sonia no corre a la policía. Le dice que vaya a la primera esquina, que bese la tierra que ha mancillado y que grite, «Soy un asesino».
lo obliga a humillarse públicamente, y Rodia va, cae de rodillas, besa la tierra y luego va con Porfirio a confesar. La alusión a Lázaro es clave. Lázaro refleja directamente lo que Rodia busca, una muerte y resurrección espiritual. El narcisismo de Rodia tenía que morir en esa plaza para que pudiera volver a ser humano. Yo siempre me he preguntado si obligar a Sonia a leer a Lázaro fue un acto de esperanza, de buscar salir a la luz, o un reconocimiento cínico de que ya se sentía como un cadáver caminando, como si dijera, ya vuelo a muerto por dentro. Yo estoy convencida de que es la aceptación de que la simple terapia no iba a curarlo. Necesitaba esa humillación para cicatrizar. Y bueno, el análisis nos cuenta el final oficial. Rodia sentenciado a 8 años de trabajos forzados en Siberia. Y Sonia lo sigue hasta allá. Así es. Pero la conclusión de las fuentes es clara. Fue solo hasta el final que Rodia comprendió que la carga emocional era el verdadero castigo. Confesar era su única cura real. Aceptar el látigo y el frío de Siberia fue su medicina, su antídoto para exorcizar la paranoia. ¡Qué lección tan brutal! Y reflexionar sobre esto hoy importa muchísimo. Vivimos en una era donde abunda la racionalización. Todo el tiempo intentamos justificar nuestros propios actos egoístas o dañinos, disfrazándolos de utilitarismo. Nos armamos defensas lógicas increíbles, pero la conciencia humana sigue siendo un juez implacable. El castigo no necesita tribunales para ser ejecutado. Las noches de insomnio y la paranoia cobran la factura. Absolutamente. Y para cerrar, quiero dejar a quienes nos escuchan con una idea para masticar a solas. Adelante. Si el inocente Nicolás de Mentir no hubiera aparecido mágicamente para confesar en falso, dándole a Rodia esa vía de escape inmerecida, Ajá. ¿habría encontrado Rodia alguna vez la fuerza para ir a la plaza y besar la tierra? ¿O fue precisamente esa absurda posibilidad de salir impune lo que terminó de quebrar su espíritu y lo obligó a buscar la redención? A veces las fracturas más profundas no salen en las radiografías, y ocultarlas duele 1000 veces más que el golpe original.